Buenos días, estimados compañeros. Estamos transmitiendo desde las oficinas de la Sociedad de Médicos Adscritos del Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, donde tenemos un invitado especial y nos da gusto contar con la presencia del doctor Aldo Argüelles Alegría, quien es nuestro compañero, amigo, gerente profesional de la especialidad en traumatología y ortopedia. Decirles que en esta sociedad acostumbramos transmitir temas de actualidad y no es la excepción el día de hoy en que tenemos a este excelente ponente con un tema de actualidad, un tema que pocos dominan como él, y realmente lo felicitamos por tenerlo aquí como compañero con nosotros porque eleva el nivel y prestigio de nuestro hospital. Le damos la bienvenida al doctor Aldo Argüelles, quien quiero comentar algunos de sus datos curriculares. Él es egresado de nuestra Universidad de Guadalajara como médico cirujano y partero. Posteriormente realiza su especialidad en traumatología y ortopedia en el Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Realiza un posgrado en cirugía reconstructiva de prótesis del adulto en Hospital Clínico Universidad de Barcelona, en la Cataluña, en España. Es profesor adjunto del curso de alta especialidad en preservación y reemplazo articular en el Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, y en Mediarco Surgery Center, Guadalajara, México. También es profesor adjunto de la especialidad en traumatología y ortopedia del Hospital Civil de Guadalajara, profesor de clínica de ortopedia y traumatología de la Facultad de Medicina del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, UDG, director y sinodal de tesis para obtener el grado especialista en traumatología y ortopedia del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, y tiene muchísimas habilidades, pero entre ellas algunas es el reemplazo articular de cadera y rodilla, asistente con robot, que no todos los especialistas en esta área lo manejan, así es que felicidades por este dominio tan importante. Artroscopía de cadera, manejo integral del paciente geriátrico con fracturas de cadera, lesiones de cadera asociadas a la práctica deportiva, padecimientos degenerativos, desgaste de cadera y rodilla, y ha sido ponente en múltiples conferencias nacionales e internacionales, con certificación y con gran prestigio en diferentes lugares del país y fuera del país. Así es que para nosotros un orgullo que esté con nosotros como invitado de honor el doctor Aldo Argüelles con el tema que se titula experto en artroscopía de cadera y reemplazo articular. Perdón, esa es la experiencia que él tiene. El tema se denomina artroplastía de cadera y rodilla, optimización del paciente y claves para el diagnóstico temprano de sus complicaciones. Quiero decirles que esta sesión está siendo grabada para posteriormente poderla reproducir en el canal de YouTube que les dejaremos en la bandeja de mensajes. Y sin más intervención mía, le dejo el uso de la voz al doctor Aldo Argüelles Alegría, a quien nos hace el favor de estar aquí con nosotros. Bienvenido, doctor Aldo. Un honor estar aquí presente. Hola, muy buen día. El honor es mío. Muchas gracias por tantas palabras, doctor. Tanto tiempo ahí recorrido y todo, bueno, en pro y gracias al Hospital Civil de Guadalajara y también a nuestra Universidad de Guadalajara, por lo cual todos nosotros estamos aquí. Gracias. Bien, les voy a hablar. El uso de la voz. Gracias. Les voy a hablar sobre algo extremadamente importante, que es un padecimiento y un procedimiento que hacemos con mucha frecuencia, porque cada vez lo hacemos más, que es sobre la artroplastía de cadera y rodilla. El tema de optimización del paciente quiere decir en qué momento es el mejor momento para operar a un paciente con disminución de los riesgos y las complicaciones, y las claves para el diagnóstico temprano de sus complicaciones. Y esto tiene complicaciones, tiene algunas, pero la más importante es la de las infecciones periprotésicas, y me voy a enfocar específicamente en ellas. Y antes de iniciar, quiero hablarles sobre el reemplazo articular, ¿no? El reemplazo articular es una de las cirugías que más cambian la calidad de vida de las personas. Tiene altas tasas de satisfacciones y mejora por completo la calidad de vida de una persona que llevaba años sin poder realizar alguna actividad física, algún movimiento o algo de su agrado. Y el reemplazo articular les permite, como ven en el video, recuperar actividad física de distintas maneras que hablaremos en el transcurso de estos. Algo
que cuando lo ponemos en el mapa, es algo que cada vez lo hacemos más y ha ido incrementando con el paso del tiempo. Tanto el reemplazo de cadera como de rodilla han aumentado con el paso del tiempo y se espera que todavía aumente más, porque cada vez la población envejece más y vivirá más. Cada vez tendremos más problemas de obesidad y estos son factores que aumentan el procesos degenerativos articulares, el sedentarismo creciente, las actividades físicas de alto impacto que se van a reflejar en alguna falla articular, la mayor expectativa de vida y la mejora en la calidad de los implantes. Y esto es algo muy importante porque quiero empezar la plática diciéndoles en dónde estamos, es decir, qué es lo que estamos haciendo ahora para corregir todo esto, deformidades de cadera, deformidades de rodilla, cirugías previas, deformidades de la infancia. Y cuando llegamos a ser jóvenes o adultos, cuando tenemos estas secuelas, nos limita nuestra calidad de vida, nos permite no hacer o no nos permite realizar las actividades que nos gustan y eso se manifiesta o lo damos por entendido en una mala calidad de vida. Y vamos a empezar en dónde estamos para resolver este tipo de complicaciones o de problemas a nuestros pacientes. Primero, hoy nos permite hacer una mejor planificación, es decir, al planear nuestros procedimientos podemos darnos cuenta qué implantes vamos a utilizar, qué medidas vamos a utilizar, con qué angulación o con qué estado físico vamos a componer nuestros componentes para asegurar el buen funcionamiento articular, la longevidad de los implantes y la estabilidad de los implantes. Y parte importante de eso es la planeación prequirúrgica digital, que hace unos años cuando yo era residente, y a quien escucha sabe de eso, lo realizábamos de manera manual, con calcos, con radiografías simples. Hoy que todo nos permite digital, también han mejorado estas cosas y hemos llegado a tener planificaciones en 2 dimensiones y también planificaciones en 3 dimensiones. Es decir, realizamos una cirugía dentro de un sistema, dentro de un software, y eso nos permite saber la medida de la prótesis, la forma en la que lo vamos a colocar, y eso se traduce en una mejor función, mejor durabilidad del implante y menor tiempo quirúrgico. Además de que ya lo planificamos y operamos en una computadora, antes de llegar al paciente, utilizamos herramientas que son vitales e importantes al día de hoy. La cirugía con asistencia robótica, la que la utilizamos tanto para reemplazo articulares de cadera y de rodilla, nos permite tener muchísimo mayor precisión en cuanto a la colocación de los implantes y los cortes óseos y la colocación de los implantes. Esto asegura una mayor durabilidad y una mejor función. Y en algunas ocasiones nos evita ciertos pasos quirúrgicos que nos ayuda a tener mejores resultados, ¿no? Nos permite hacer menor cantidad de daño en algunas ocasiones y esa menor cantidad de daño se traduce en menos dolor, mayor función y una pronta recuperación. Y esto se ha demostrado que la precisión con la que se colocan hoy los implantes bajo la asistencia de la tecnología, pues podemos asegurar el mejor resultado. Ojo, esto no quiere decir que sin los asistentes robóticos los resultados sean malos. Los hemos tenido siempre, los hemos resuelto siempre sin asistencias robóticas. En este país la asistencia robótica tiene cerca de 6 años. En la ciudad de Guadalajara, el primer robot que es el que utilizamos nosotros, el que están viendo ustedes en la pantalla, tiene cerca de 4 años. Entonces, no quiere decir que lo que hacíamos antes no esté bien, sino que esto lo hace todavía más preciso. Y es una herramienta para mejorar nuestros resultados. Estadísticamente y científicamente hablando, la diferencia no es tan significativa el día de hoy, pero sí nos ofrece una mayor precisión al momento de la realización del acto quirúrgico. Y nos permite esto, mejores resultados. Y ahora vamos a hablar un poco del reemplazo de la prótesis como tal, del implante como tal. Y esta foto me gusta porque lo que ven ustedes a su izquierda es un paciente, que son pacientes míos, que operé hace cerca, la cadera derecha, hace cerca de 10 años, 12 años, y tiene una prótesis que ven ustedes de mucho mayor tamaño, con buenos resultados, el paciente está súper contento. Y la cadera del lado contrario se la operé hace un par de años. Y miren la diferencia entre los implantes. Es decir, los implantes también han ido mejorando para asegurar estos buenos resultados. Hoy los implantes son más cortos. Al tener un implante mucho más pequeño, mucho más corto, nos permite tener la menor resección ósea posible. Al tener o al utilizar menor hueso, tenemos mayor hueso sano por si hubiera una posible cirugía posteriormente, que fallara, que se desgastara, que algo le pasara. Es decir, a mayor preservación ósea, mejores resultados a largo plazo, previendo que pueda haber más cirugías en estos pacientes. Y hoy la mayoría, siempre y cuando sean candidatos, los buscamos así, de distintas formas de vástagos pequeños,
y lo hacemos con la confianza porque se ha demostrado por distintos métodos científicos que el diseño de estas prótesis de apoyo metafisario ofrecen una buena adaptación biomecánica al fémur nativo. Es decir, que no existe diferencia entre utilizar un vástago pequeño y un vástago largo. Y esto lo corroboran otra serie de artículos, que es decir, que no existe ninguna diferencia en la sobrevida de la artroplastía de cadera no cementada entre grupos comparables de vástagos cortos contra vástagos convencionales. Es decir, un vástago pequeño y un vástago largo, no existe diferencia en la supervivencia del implante. Entonces, utilizamos lo que menos daño produce, que son los vástagos mucho más pequeños. Y de ahí, después de comentarles esto, vamos a hablar de los biomateriales, es decir, de qué están hechos los implantes que utilizamos. Es algo importante, porque utilizamos implantes porosos. El poro nos permite que se asemeje un poco el poro a la biología del hueso y permite que se integre mejor. Son implantes que pueden ser combinaciones de metales. Lo que más existe en México son implantes con recubrimientos porosos de titanio, y a este titanio se le añade una sustancia bioactiva que es la hidroxiapatita. Esta sustancia ayuda a que el cuerpo lo reconozca como algo propio, que no sea como un cuerpo extraño, que era lo que pasaba en generaciones anteriores, que el cuerpo se integraba, pero después de un cierto tiempo, el cuerpo lo detectaba como algo que no era de él y había una reacción autoinmune que provocaba aflojamiento. Entonces, los implantes de hoy tienen una estructura biológica mucho más parecida a la del hueso, que es un hueso así trabecular como lo que ven ustedes aquí. Y cuando los comparamos con las superficies de los implantes, con los del hueso, son muy similares. Esto ha logrado que estos implantes se integren mucho mejor. En el caso de la cadera vamos mucho más avanzados en esto, y en el caso de la rodilla apenas se están probando fuera de nuestro país, en países del primer mundo, este tipo de implantes sin pegamento, sin cemento. Hoy nosotros lo hacemos, las prótesis de rodilla o se pegan por medio de cementos óseos o cementos para hueso, pero ya hay modelos que no es necesario colocar estos pegamentos, pero que no tenemos todavía en México este tipo de implantes, pero ya están para allá. Y es precisamente por eso porque se ha logrado una muy buena integración. Ya que logramos una buena integración de los implantes, entonces hablamos de le llamamos los pares de fricción, es decir, lo que esté en contacto para que exista un movimiento. Y esto es una prótesis metálica, que ya nos dimos cuenta que se integran muy bien y se pegan muy bien. Ahora vamos a hablar de un polietileno. El polietileno, y tal vez este sea el avance tecnológico más importante en la historia del reemplazo articular. Porque antes de que existieran los polietilenos que hoy tenemos, que son estos plastiquitos que pueden asemejar el cartílago, así lo entienden mejor los pacientes, pues tienen una mayor duración. Estos polietilenos, en la década de los 90 fue el cambio más importante, en donde se introdujeron los polietilenos que les llamamos altamente reticulados o de enlace altamente entrecruzados, lo que lo ha hecho mucho más resistente, porque anteriormente la fricción que había entre una cabeza metálica y este polietileno producía un desgaste de este polietileno, se producían unas partículas que estaban libres dentro de la articulación, y eso provocaba una reacción autoinmune y provocaba una lisis, lo que separaba la prótesis del hueso y provocaba aflojamientos. A partir de ese momento, eso desapareció y nos permitió que entonces pudieran tener mucho mayor duración las prótesis, ¿no? Con ciertas cuestiones técnicas. Y la otra es la otra contraparte, ¿no? Las cabezas. ¿De qué son las cabezas? Las cabezas son metálicas, esas todavía funcionan muy bien, todavía tienen muy buenos resultados, y también ha ido evolucionando las cabezas de cerámica, que las cabezas de cerámica cuando se colocaban con otro par igual de cerámica, producía fracturas, producía chasquidos, se escuchaba un ruidito en cuanto cuando los pacientes caminaban. Eso ha ido mejorando porque también ha ido cambiando. La última generación de estas cerámicas, que son las Biolux Delta, que fue a partir del 2003, se fueron modificando y no es un solo tipo de material, sino que son estos porcentajes que les estoy poniendo, lo que ha hecho que duren más y que tengan menos complicaciones. La tasa de supervivencia a 10 años es cercana al 100%, y los registros australianos, que son los registros que más seguimiento tiene, pues tiene un seguimiento más del 90% a los 15 años. Y esto se ha comprobado. Lo que ustedes están viendo es parte de los registros anuales que existen sobre todo en Europa y algunos en Estados Unidos. Y este es el registro australiano, donde nos damos cuenta de cómo al momento que se introdujeron este tipo de implantes, este tipo de polietilenos y estas cabezas, las complicaciones disminuyeron relacionadas con el aflojamiento, hasta ser casi comparables con el resto de las complicaciones, lo cual nos hace ver que esto funcionó para que las prótesis duren más. Y esto es algo importante, porque nos permite esto.
nos permite que personas que llegaban en silla de ruedas, personas que llegaban con muletas, con bastón, hoy sean autónomos, hoy que tengan una muy buena actividad, y también nos permite que hoy estos pacientes realicen una actividad deportiva, a consecuencia y con el conocimiento de que esas actividades deportivas, sobre todo las de alto impacto, pueden verse afectadas la durabilidad de los implantes, pero permite que las personas hagan la vida que siempre deseaban o que siempre habían hecho y que un problema articular no les permitió hacer. En ese momento estamos. Estamos en unas prótesis que no es una prótesis para todos los pacientes, son prótesis, abordajes, sistemas de anestesia, de planeación, de todo, que nos permite hacer cada vez una cirugía mucho más planificada y mucho más personalizada, para que los pacientes se les olvide que tienen una prótesis de cadera o de rodilla. Y esto es algo que también es muy importante. Es un artículo publicado en The Lancet en este año, hace un par de meses, 2, 3 meses, en donde la sobrevida de las prótesis es más del 92% a 30 años. Es decir, que las prótesis que se han seguido desde hace 30 años están funcionales más del 92%. Lo que quiere decir es que cuando nos preguntan cuánto dura una prótesis, pues cuando todo va bien, dura más de 30 años. ¿Qué quiere decir? Que hoy no existe una edad para la colocación de una prótesis de rodilla o de cadera. Lo que existe es pérdida de la calidad de vida, pérdida de la función y dolor. El dolor siendo, el no tener dolor siendo una de las cuestiones fundamentales del ser humano, logramos quitar el dolor y recuperar la función, sin miedo a que esto dure poco o a que los pacientes van a requerir de más cirugías después. Hoy tenemos evidencia científica de que no importa la edad, lo que importa es la calidad de vida. Y ahí vamos a empezar. Ahí es una pequeña brecha de cómo ha evolucionado la vida del reemplazo articular en apenas 60 años. Todo esto inició en 1960 con la prótesis del Dr. Chanley, y hoy lo que estamos haciendo, ¿no? Cirugías robóticas, realidades aumentadas, los bioimplantes, están en prueba implantes inteligentes, viene una etapa mucho más importante porque también la tecnología avanza cada vez mucho más rápido. Pero no todo se excluye. Pasa esto. Este es un video de una infección periprotésica de cadera. Cómo la cantidad de secreciones purulentas, cómo afecta la vida de una persona, cómo afecta localmente la zona del cuerpo que está infectada, porque normalmente este tipo de infecciones son infecciones de baja virulencia que no producen un daño sistémico, pero sí producen aflojamiento de los implantes y dolor. Como lo ven ustedes, una prótesis que ha ido migrando, que está prácticamente intrapélvica. Y en la rodilla pasa igual. Son pacientes con mucho dolor, que aumento de volumen, mucho dolor al movimiento, y ese dolor lo produce el aflojamiento de la prótesis, un aflojamiento séptico. La cantidad de pus que sacamos de las articulaciones, y esta es la destrucción que produce una infección periprotésica. Produce que los implantes los saquemos de manera muy simple, destruye muchísimo hueso, y quitar la infección del hueso nos lleva cierto tiempo y ciertos procedimientos, que eso es lo que vamos a ver a continuación. Una mortalidad cercana al 10% cuando hacemos revisiones asociadas a infecciones periprotésicas. Es decir, estos pacientes con una infección periprotésica no se quita la infección con antibiótico, o no solamente el antibiótico tiene que ser administrado para que se quite la infección, se requiere de cirugía, remoción de los implantes, toma de cultivos, y de cosas que pueden poner en riesgo la vida de una persona. Y empecemos por aquí, la infección periprotésica. Estadísticamente, hemos siempre sabido, y desde que yo también era estudiante, que aproximadamente el 1% de las prótesis se infectaban y había una revisión debido a una infección periprotésica. Pero hay distintos estudios de estos registros internacionales que tienen seguimientos muy largos de sus prótesis en países como Noruega, los países escandinavos, el registro australiano, el registro inglés, registros alemanes, que llevan muy buena secuencia. Y precisamente es un artículo del registro alemán donde se dan cuenta que está muy subdiagnosticada, que los estudios pueden aparentar que se han encontrado una subnotificación de la infección periprotésica de hasta el 40%, lo cual no pareciera que siempre un 1%, porque de repente a los que nos dedicamos a esto en el mundo de la ortopedia, pareciera que nos da miedo aceptar sobre una infección, porque es una complicación extremadamente grave, pero existen varias causas del por qué se piensa que este subregistro existe, ¿no? Las asociaciones nórdicas, los registros de artroplastía, notan un aumento muy importante de las infecciones después de un reemplazo articular, después de entre el 1995 y el 2010. Es decir, cuando todo empezó a mejorar en cuanto a la calidad de los implantes y a la vida de los implantes, todas las complicaciones empezaron a disminuir.
menos la infección periprotésica. Y es lo que les comento con este artículo. El incremento de revisión por una cirugía de reemplazo articular, cómo ha aumentado por las causas específicas de una infección periprotésica. Y estas gráficas lo ponen muy bien. Fíjese cómo hace una secuencia, una división de los años justo cuando los implantes empezaron a mejorar y empezaron a mejorar las técnicas y la sobrevida de los implantes a partir de más de 20 años, en los años 2000, y los dividen por grupos de años, y esta complicación nunca ha ido a la baja. Al contrario, es la de las pocas complicaciones que en lugar de disminuir, van aumentando con el paso del tiempo. Y puede haber ciertas explicaciones. Se ha detectado que han aumentado sobre todo los primeros 30 días. Quiere decir que tenemos más infecciones agudas. Quiere decir que tenemos más problemas relacionados con la cirugía. Quiere decir que o tenemos déficit en la técnica quirúrgica o estamos operando pacientes muy poco optimizados o no optimizados, que es a lo que vamos a querer llegar. Es decir, tenemos mayor número de revisiones en los primeros 90 días, se realiza actualmente el reemplazo articular, se realiza cada vez en pacientes más frágiles. Estos pacientes son pacientes obesos, pacientes diabéticos no controlados, con hiperglucemias, que no están controlados al momento de la cirugía, y eso aumenta considerablemente el riesgo de infección. Además de los que ya teníamos, pacientes o mayores, desnutridos, una serie de casos que vamos a ver más adelante. Punto número 1 de las infecciones periprotésicas es cómo diagnosticar una infección periprotésica. Porque si no tenemos un diagnóstico, no tenemos un tratamiento. Y tal vez sea este el punto más importante. Número 1, las manifestaciones clínicas. Una prótesis dolorosa, debemos de considerarla una infección hasta que no se demuestre lo contrario. Todos los pacientes que presentan una articulación dolorosa después de una artroplastia total deben de considerarse infectados hasta que no se demuestre lo contrario. Es decir, cada que tengamos un paciente con una prótesis que duele, paso número 1, descartar una infección periprotésica. Y empezamos con una sospecha clínica de infección. ¿En quiénes? En aquellos pacientes que tienen enfermedades recientes que sugieren una bacteremia, antecedentes de múltiples cirugías en la misma articulación o infecciones previas, o periodos prolongados de drenaje de la herida quirúrgica o retraso en la cicatrización de la herida. Es decir, para tener una buena cicatrización necesitamos una herida seca. Las heridas húmedas tienen mayor riesgo de presentar una infección. Y esas infecciones pueden ser agudas o crónicas. Cuando son agudas, puede ocurrir durante la implantación de los componentes y son pacientes que desde la cirugía presentaron dolor, mayor inflamación, drenaje de la herida, eritema del sitio quirúrgico y derrame. Punto más importante en estos pacientes, no administrar antibiótico en estos casos. El antibiótico no va a curar por completo una infección periprotésica aguda, y vamos a explicarlos el por qué. Las crónicas son aquellos pacientes que tuvieron una buena vida después de la artroplastia primaria, pero que en algún momento presentaron dolor al soportar peso y limitación en la movilidad. Estas suelen ser principalmente por medio de propagación hematógena. Una fístula que comunica una articulación con la prótesis es el hallazgo más importante. Con ese solo punto hacemos un diagnóstico de una infección periprotésica, y la historia de problemas con la cicatrización, supuraciones prolongadas, dehiscencia de la herida o infecciones superficiales, vamos a dar más fácil con el diagnóstico. ¿Cómo diagnosticamos? Son marcadores diagnósticos séricos y sinoviales, además de los clínicos. Y lo que estoy marcando es lo que tenemos presente en México, es decir, la PCR, la BCG, el porcentaje de neutrófilos, la procalcitonina, el dímero D, los polimorfos nucleares dentro del líquido sinovial, la alfa-defensina, la esterasa leucocitaria. Es decir, son cosas que teníamos en México. El resto no tenemos disponibles todavía en nuestro país. Y esto es lo más importante. Las tomas de los cultivos. Lo que se recomienda son tomar 5 muestras de los tejidos confiables, normalmente periprotésicos, donde pensamos que clínicamente tienen mayor riesgo de infección, y que estas muestras sean representativas utilizando instrumentos separados. Esto es muy importante porque si no se van a contaminar. Cada instrumento con el que tomamos una muestra, lo mandamos al frasco y la sacamos. Preferentemente de la interfaz del hueso implante, transferirlas inmediatamente al laboratorio, idealmente todas las muestras positivas, pero al menos 2 de ellas de estas 5 podemos contar que tenemos un diagnóstico. Para estos diagnósticos de estos puntajes, en la comunidad ortopédica y en el mundo del reemplazo articular,
pues hay una preocupación por todos los que nos dedicamos a esto y se ha efectuado para esto una serie de guías, una serie de consensos médicos para poder llegar a diagnosticar y a tratar este tipo de infecciones. Y se le ha conocido como el consenso de infecciones que empezó en Filadelfia ya hace varios años y ha habido 3 reuniones, la última el año pasado en la ciudad de Estambul, en Turquía, donde los conceptos van cambiando y se van actualizando, ¿no? Donde detectamos ciertos parámetros, que esto nos da cierto puntaje para poder llegar a un diagnóstico, una sensibilidad muy importante, cercanas al 98%, y es una especificidad prácticamente del 100%. Y es más fácil, a través de los casos clínicos, les voy a llevar cómo es que realizamos el diagnóstico y alguno de estos tratamientos. El primero es un hombre de 44 años de edad, médico, que tiene dolor crónico de la cadera, pero que se fue progresivo hasta llegar a incapacidad. Antes de importancia, tuvo una infección por COVID, tuvo tratamiento por corticoides y su mamá tuvo también tuberculosis 4 años previos a la cirugía, pero que ha estado bien tratada. Estas son sus radiografías, el dolor es en la cadera derecha. Hacemos estudios para detectar primeramente el diagnóstico, cuál fue la causa del diagnóstico. Una de las preocupaciones era una infección articular o que esta necrosis también fuera secundaria a la administración de corticoides mientras un padecimiento por COVID. Al hacer la resonancia magnética encontramos algunos nódulos, esos nódulos se mandan a biopsiar y las biopsias parece que interpretan un material fibrinoide celular, lo cual vamos ya entonces a realizar el reemplazo articular, ¿no? Así encontramos una cabeza totalmente destruida, necrosada, en proceso de destrucción, y realizamos el reemplazo articular con muy buenos resultados, ¿no? Los pacientes salen contentos, caminan, el dolor se desaparece inmediatamente después de la cirugía. Y esta es la parte importante. Después de la cirugía, yo recibo una llamada, algo pasa en la piel está un poco eritematosa, me comenta el paciente que él es un poco, que se estuvo rascando, que puede ser un poco de atopia, y es importante. Entonces, si hay un eritema y está cambiando la piel, lo primero es tomar exámenes. Lo que hicimos fue tomar una PCR y una biometría hemática. No existe normalmente leucocitosis en este tipo de pacientes, una PCR ligeramente elevada, y el acto importante viene así, ¿no? Hay que mantenerse al margen, tomar más estudios, y esta fue la evolución, ¿no? 6 días después, el eritema persiste y además del eritema hay un aumento de volumen. La PCR aumentó, los leucocitos se mantienen, pero la PCR aumentó. Y así es el primer criterio de diagnóstico. PCR aumentada, BSG elevada. Lo que hay que hacer es extraer líquido de la articulación. Ya sea de la cadera a la orilla, extraemos ese líquido, y la prueba de la esterasa leucocitaria, que es una prueba con lo que se hacen los exámenes generales de orina, lo que nos permite aumento de los polimorfos nucleares y aumento de células inflamatorias dentro de esta prueba, lo cual estaba positivo, ¿no? Con eso hacemos el diagnóstico de una infección periprotésica aguda. Y el tratamiento para estas infecciones periprotésicas agudas lo conocemos como un DAIR. ¿Qué quiere decir esto? Que es el desbridamiento y la retención de los implantes. En esto lo que hacemos pues también es cómo empezamos la cirugía. Al momento que hacemos la primera incisión, brota ese líquido que ya habíamos detectado. En los planos más profundos empezamos a localizar este tejido entre la grasa y entre el tensor de la fascia lata, un tejido purulento, desvitalizado. Y aquí viene la parte más importante. Hay que hacer un desbridamiento muy exagerado, muy exhaustivo, para poder retirar la mayor cantidad de tejido muerto. El tejido que está muerto dentro del cuerpo es un tejido que no vamos a recuperar, y este tejido necrosado favorece el crecimiento bacteriano. Después de hacer todo este desbridamiento y hacer nuestra toma de nuestros 5 cultivos, entonces retiramos todo el tejido dañado, retiramos todos los campos, retiramos todo el instrumental después de tomar todas estas muestras, y lavamos, ¿no? Lavamos con soluciones estériles, que preferentemente las preferimos yodadas, las hacemos nosotros, porque lamentablemente en México no existen soluciones yodadas, pero esto puede ayudar a disminuir este riesgo y fortalece el desbridamiento que estamos haciendo. Después de todo esto, retiramos la cabeza y el polietileno, que son los componentes móviles, y cambiamos todos los campos y todo el instrumental, nos cambiamos nosotros y entramos con un instrumental nuevo para recolocar o colocar implantes nuevos de los componentes móviles. En este caso, de la cadera, la cabeza femoral y el polietileno. En el caso de las prótesis de rodilla, es únicamente el polietileno. Retiramos todo por completo, ya con campos nuevos, con batas nuevas, es como una cirugía diferente, y entonces colocamos los nuevos implantes. Esto nos permite retirar
todo lo que está infectado, el tejido muerto, y lo más importante de este tratamiento es que esto se realice dentro de los primeros 7 días desde que aparecen los síntomas. ¿Por qué esto es importante? Porque el crecimiento bacteriano dentro del implante, cuando la bacteria tiene contacto con el implante, forma una barrera biológica que se lo conocemos como biofilm. Este biofilm se forma en los primeros 7 días. Entonces, si hacemos este tipo de procedimientos después de los 7 días, el biofilm ya está instalado y difícilmente vamos a quitar la infección sin quitar toda la prótesis. Entonces, esto es algo muy importante del diagnóstico. Así lo hacemos y le damos el seguimiento por una de las PCRs. Nos damos cuenta cómo esta PCR fue disminuyendo hasta después de 3 meses de tratamiento y ahí está negativa y ahí tomamos en cuenta y consideramos que la infección se ha retirado. Las infecciones crónicas, estas son diferentes. Quiere decir que esa infección en algún momento el paciente estuvo bien, pero empezó a presentar dolor al soportar peso y empezó a tener dolor a la movilidad. Estos normalmente suelen ser infecciones de propagación hematógena y esta fístula que hemos platicado que pueden llegar a aparecer nos hace prácticamente el diagnóstico. Y ahí tenemos 2 formas de hacerlo, un recambio en un tiempo y recambio en 2 tiempos. Lo que nosotros preferimos hacer es un recambio en 2 tiempos por pues, múltiples cosas, desde infraestructura, desde personal profesional que nos ayude y ciertos temas de infraestructura. Y ese es un caso que lo hacemos en 2 tiempos. Un paciente muy joven, de 29 años, tuvo un accidente automovilístico, traumatismo craneoencefálico, trauma torácico, estuvo mucho tiempo en terapia intensiva y tenía una fractura del acetábulo a la cual pues no se le tenía mucha importancia porque estaba en riesgo su vida. Y así debe ser, después de que salva la vida, entonces van a tratar la fractura del acetábulo y deciden fijar la fractura y colocar una prótesis en el mismo tiempo quirúrgico, lo cual puede ser controversial o no, pero eso fue lo que decidieron. El paciente estuvo muy bien, tuvo una lesión del nervio ciático nada más, pero tuvo una muy buena evolución por 3 años. El paciente recuperó su vida, siguió caminando y todo estaba bien. Pero 3 años después presentó una luxación de la prótesis, es decir, la prótesis se salió de su lugar en movimientos aparentemente muy simples, le hicieron una reducción cerrada, es decir, bajo sedación, se vuelve a colocar la prótesis en el sitio afectado y el paciente continúa con su vida normal. Quiero comentarles nada más que esto no es normal. El riesgo de luxaciones existe en una prótesis de cadera, pero ese riesgo es mayor los primeros 2 o 3 semanas. Después de 3 años difícilmente va a pasar una luxación, solo que exista un traumatismo importante. Y se los comento porque es un antecedente muy importante en este tipo de pacientes. Porque 3 años después presentó inestabilidad. Después continuó, lo veo, ese paciente venía del norte del país y nos encontramos con unos marcadores, una PCR elevada, una BCG elevada y el dato importante de luxación, lo cual no es normal. Y estas luxaciones ocurrió porque se aflojó el vástago femoral. Lo que les estoy marcando es, miren la distancia de dónde estaba el vástago femoral y ahora este vástago se fue hundiendo, lo que provocó inestabilidad. Al haber inestabilidad, se luxó, una inestabilidad provocada por un aflojamiento de los implantes. Esto fue aumentando y lo que hacemos es el retiro de los implantes en 2 tiempos. Es decir, la primera cirugía es para retirar los implantes. Vean cómo la prótesis completamente floja, sin ningún dato de integración del hueso. Salió muy simple, como se los muestra en el video. Se toman las muestras de cultivo, se identifica la bacteria que produjo la infección y se da tratamiento para esta. Cuando ya hemos tenido a estos pacientes con curación de la infección, es decir, que no hay ningún dato de infección ósea, entonces vamos al reemplazo. Es decir, colocamos una prótesis diferente, una prótesis que tiene que ser más larga, pero que nos permita una buena integración, como lo que hablamos. Son prótesis con muy buenos poros. Estas tienen un sistema de doble movilidad que las utilizamos para pacientes con problemas de inestabilidad, como lo tenía este paciente, con muy buenos resultados y recupera la actividad de la vida de estas personas. Luego existe un recambio en 1.5. ¿Qué quiere decir esto? Que no es ni en un cambio, en un solo tiempo, que es cuando lo hacen en la misma cirugía, ni tampoco es en 2 tiempos, sino es entre esos 2. Y uno de los requisitos es que sean pacientes que duren muchísimo más tiempo con estos implantes o estos espaciadores articulados. Que era el caso de este paciente, un paciente de 86 años de edad, que tenía mucho dolor en el muslo al caminar, por un aflojamiento del vástago femoral y que llevaba 4 cirugías después de la primaria. Es decir, la primera cirugía se luxó al paciente, después tuvo una fractura y hoy los componentes están flojos. Hemos hablado que estos componentes flojos, pues hay que descartar una infección periprotésica y además es una persona diabética, descontrolada, con además de otras series de problemas. Este es un candidato ideal por la edad del paciente, tenemos un diagnóstico certero de la
de la fracción periprotésica. Previo a la cirugía, realizamos una toma de muestras de biopsias de cultivos, lo cual teníamos ya el germen que produjo la infección. Esto lo hacemos de manera percutánea hacia las zonas periarticulares y de la región de la articulación. Al tener, eso es un dato importante porque al tener identificada la bacteria, nos damos cuenta que es una bacteria de baja virulencia y que responde muy bien a los tratamientos con antibiótico. Entonces, en un solo tiempo, retiramos toda la prótesis y hacemos esto. Preparamos un espaciador, es un espaciador articulado. En lo que buscamos hacer es aislar el metal del resto del cuerpo y lo hacemos con estos, es un cemento con antibiótico, lo cual aislamos por completo la prótesis y lo que estamos haciendo en el video es un polietileno normal, el que utilizamos para una prótesis. Lo que estoy haciendo ahí es retirar la superficie lisa para que sea una superficie rugosa y esta la podemos pegar al acetábulo. Y esto tiene excelentes resultados funcionales. Radiográficamente vemos como si fuera una prótesis por completo, cementada, pero es un espaciador. Lo importante de esto es que este espaciador puede durar ahí muchísimo más tiempo, más de un año, o tal vez no requiera de otra segunda cirugía, porque es un paciente frágil con distintos riesgos de una complicación o un riesgo de mortalidad alto, por lo cual preferimos en la misma cirugía retirar el implante, colocar ese tipo de espaciadores, los cuales nos permite que pueda caminar por fin sin dolor y poder tratar la infección periprotésica. Estos diagnósticos es más fácil hacerlo, pero es muchísimo mejor evitarlos. Y a esto tiene que ver con la optimización prequirúrgica de un paciente como este. Los objetivos de una optimización: identificar los factores modificables preoperatorios y reducir las complicaciones o los riesgos de complicaciones periprotésicas. Y esto está perfectamente bien demostrado, que cuando tenemos protocolos para disminuir estos riesgos, las posibilidades de complicaciones son muchísimo menores que cuando no lo hay. Y esto nos lo demuestra esta gráfica publicada hace unos 5 años en el Journal de Artroplastía, que nos está demostrando que cuando optimizamos, planificamos y buscamos encontrar el momento óptimo, los resultados son mejores. Y estos son, otra vez, con protocolos y sin protocolos, depende de distintas publicaciones. Es decir, enfoquémonos en estos. Primero, hay factores de riesgo que no son modificables. No podemos modificar la edad, el sexo, la raza y enfermedades crónicas degenerativas. Esas ya están y no son curables. Esto sí es modificable. En pacientes obesos, encontrar el punto importante para operar este tipo de pacientes. Detectar la deficiencia de vitamina D, la cual se ha visto relacionada con las infecciones periprotésicas, la hipoalbuminemia, el tabaquismo, el mal control de la diabetes mellitus con una determinación de hemoglobina glucosilada. También lo hacemos, que también se puede hacer con determinaciones de fructosa, los pacientes con anemias y el consumo del alcohol. Estos son modificables. Y este es tal vez lo más complejo, que mientras estos factores modificables no estén controlados, el riesgo existe y tenemos que ser lo suficientemente hábiles para poder transmitírselo al paciente y operarlos en el momento idóneo del paciente, no del cirujano, no del hospital, sino del paciente, porque esto va a reducir el riesgo de estas complicaciones. La mitad de los casos de revisión temprana presentan al menos un factor de riesgo modificable. Quiere decir que si hacemos bien las cosas, podemos modificar las infecciones periprotésicas en un 50%. Además que es muy diferente enfrentar una infección periprotésica en un paciente donde hicimos todo lo posible y todo lo necesario para disminuir los riesgos, en alguno que no hicimos absolutamente nada para disminuir estos riesgos. A partir de hoy vamos a hablar un poco de los factores más importantes, es decir, en los pacientes obesos, ¿no? Y calcular el índice de masa corporal y podemos estratificar un riesgo. Está bien demostrado que los pacientes con un índice de masa corporal mayores a 40 tienen un riesgo todavía mayor. Menores a estos, también está, no está precisamente claro cuáles pacientes no operar, y tiene que ver ahí el criterio mucho del médico, pero sí está demostrado que cuando el IMC es mayor a 40, el riesgo es muchísimo más alto. Entonces, es recomendable la pérdida de peso ponderal previa lo más que sea posible, evaluar problemas como adelantarse, problemas como la apnea del sueño y el riesgo tromboembólico, que es mucho más alto. Hay que ajustar las dosis de la tromboprofilaxis, de los antibióticos y también del ácido tranexámico, que es una herramienta importante durante la cirugía para disminuir la cantidad de sangrado. En estos pacientes hay que ajustar la dosis de acuerdo al peso. Y planificación logística del quirófano. Tener el instrumental adecuado,
los posicionamientos adecuados, los implantes adecuados para este tipo de pacientes, la reparación de los tejidos blandos, los apostos adecuados. Hay una serie de cosas que nos llevaría un tema de una charla simplemente en pacientes con obesidad, pero hay que atenderlo. La optimización relacionada con la vitamina D, la deficiencia menor de 20 nanogramos por mililitro se ha demostrado que aumenta el riesgo de infecciones. Entonces hay que tratar de tenerlas en puntuaciones mucho más óptimas. Y la deficiencia de riesgo, a mayor riesgo de infección postoperatoria, menor calidad en cuanto a la recuperación funcional y aumento del dolor postquirúrgico. Por eso hay que buscar optimizar los niveles, tenerlos por arriba de 30 para poder realizar esta cirugía. Y eso lo podemos hacer de manera, simple, y lo vamos a demostrar ahorita por qué. Y la optimización en el caso de la nutrición. También se ha demostrado que cuando presentamos albúminas séricas menores a 3.5, el riesgo de infección también es mayor. Y un tamizaje nutricional sistémico vale la pena hacerlo porque entonces tenemos un mejor huésped para poder realizar una cirugía que hacemos todos los días. Y que el problema no es cómo hacemos la cirugía, o no preferentemente es el problema, sino es el paciente, el huésped en el cual ponemos la prótesis, ¿no? Y eso ayuda mucho a los suplementos protésicos orales a mantener este nivel óptimo. Y los pacientes fumadores, que lo cual cada vez vemos menos, pero todavía es muy común. Las recomendaciones son suspender este tabaco por lo menos 4 semanas antes de la cirugía. Hay algunos artículos que hablan hasta de 8 semanas, 12 semanas, pero con 4 semanas también hay artículos que pueden defender que es suficiente para que ese factor disminuya. Disminuye también el riesgo de complicaciones pulmonares y relacionadas con herida y con la cicatrización. Y bueno, considera una terapia de reemplazo de nicotina supervisada, lo cual es extremadamente difícil. ¿Cómo medir si el paciente ha dejado de fumar o no? Es prácticamente una regla de que le creemos al paciente de lo que él dice y le hacemos ver el riesgo de estas posibles complicaciones. Y este es un punto muy importante en nuestro medio, porque tenemos pacientes con un gran porcentaje con diabetes mellitus. Y la forma en la que lo podemos medir es la determinación de la hemoglobina glucosilada con la hemoglobina glicada, que el punto de cuándo es menor el riesgo, que yo lo estoy poniendo menor a 7.5, pero eso va a depender también de dónde viene el paciente. Tenemos un paciente que cuando lo detectamos y pensamos en operarlo, y cuando detectamos su hemoglobina glucosilada está en 18 y a los siguientes 3 meses bajó a 12 y en los siguientes meses bajó a 8 y ya no baja, es un paciente que ha mejorado sus condiciones, pero también tal vez hay otra situación metabólica que no le permita bajar más. Muy diferente a un paciente que lo conocimos y teníamos en 8.5 o 9, 3 meses después está en 8, otros meses después está en 7.5, pero es un paciente que no está haciendo tal vez lo correcto y el riesgo puede continuar mayor. Entonces, es muy complejo encontrar una puntuación. Muchos artículos coinciden que si debemos tener una cifra, pues que sea menor a 7.5. Yo preferentemente los prefiero menor a 7, pero lo más importante en estos pacientes es el control perioperatorio, es decir, que mantengamos esa glucosa abajo de 180 miligramos por decilitro. Eso ayudará a disminuir esos riesgos en todo el perioperatorio. Es lo que les decía, la relación de la hemoglobina glucosilada con la infección. Miren cómo va en aumento dependiendo de la cantidad de hemoglobina glucosilada. Por eso es que los preferimos abajo de 7.5, preferentemente abajo de 7, porque es un riesgo que es evitable si lo controlamos muy bien. La anemia. Es una meta tenerlas por lo menos en hemoglobinas de 13 o 12, por lo menos depende de las mujeres, porque cuando utilizamos el hierro nos tardamos un mes de llevar una anemia de 10 de hemoglobina a 13. Entonces hay que utilizarlos, hay que utilizar las herramientas para que nuestro paciente esté en mejores condiciones. Son personas que llevan años con el dolor. ¿Por qué esta no es una emergencia médica? Hay que operarlos en el mejor momento. El consumo del alcohol es importante porque es algo que debemos de evaluar. Es importante suspenderlo también al menos 4 semanas previas, porque los riesgos relacionados con el consumo activo son precisamente la infección periprotésica, problemas con la herida, complicaciones cardiovasculares, además de la abstinencia y el delirio postoperatorio que pueden llegar a tener nuestros pacientes, sin hablar, pues, también lo difícil, lo complejo que es tener una relación con un paciente en estos padecimientos, ¿no? Quiero dejar estos mensajes importantes. La optimización preoperatoria
reduce, por supuesto, y de manera muy considerable las complicaciones y mejora los resultados. Controlar la hemoglobina glucosilada, o más bien controlar una diabetes mellitus, disminuye profundamente el riesgo, igual que la hemoglobina en los pacientes con anemia, la suspensión del tabaco, mantener equilibrado la obesidad, o no equilibrado, bajar la mayor cantidad de peso posible, eso va a disminuir posiblemente las complicaciones, y también saber cuándo no es un paciente candidato a un reemplazo articular, ¿no? La suplementación de vitamina D mejora la función y reduce el dolor, y la optimización es un esfuerzo que no es solamente el cirujano, es un esfuerzo multidisciplinario que tiene que ver con la cirugía, con el procedimiento anestésico, con los médicos internistas, cardiólogos, nutricionistas y la rehabilitación. Y quiero que se queden con esta última diapositiva para terminar y siendo la última diapositiva de mi presentación. El reemplazo articular es una cirugía electiva que impactará en el resultado de la vida de una persona por el resto de su vida. No vale la pena ponerla en riesgo. Con eso termino. Agradezco mucho a la Sociedad Médica, al doctor Sunyeki, por el espacio para poder hablar de lo que más nos gusta hacer, algo que hacemos mucho dentro del Hospital Civil de Guadalajara, dentro del servicio de ortopedia, un servicio que realiza más de 500 reemplazos articulares al año, que cuenta con un curso del reemplazo articular, que hay un gran equipo de médicos, y es un procedimiento importante, pero es un procedimiento electivo, no es una urgencia médica, no está en riesgo la vida del paciente, no vale la pena ponerlo en riesgo. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias por su atención. Sin duda, un excelente tema, doctor Aldo. Creo que ha quedado claro que hay que evitar estos riesgos, como tú lo has mencionado, no poner en riesgo, no vale la pena realmente. Y sabemos que estamos en una sociedad donde cada vez vamos siendo personas más viejas, donde habrá menos jóvenes tarde o temprano y menos niños. Entonces yo creo que te vas a cargar de trabajo, doctor. Pero bueno, definitivamente sabemos que estarían en las mejores manos contigo. Este tema definitivamente nos parece interesante, sobre todo transmitido por ti, porque tú tienes lo nuevo sobre las actualidades en el manejo de este tipo de problemas, en la instauración de las prótesis que tú hábilmente trabajas. Y definitivamente, pues, nos gustaría invitarte en una próxima sesión a que nos hablaras de este tema o de otros temas para dar continuidad en esta maravillosa comunicación que tienes de información académica y científica. No me queda más que dejar un espacio de tiempo para quienes quieran realizar alguna intervención, alguna pregunta o respuesta a sus dudas. Unos 2 o 3 minutos. Si alguien tiene dudas, levante la mano, por favor. Muchas gracias. En lo que alguien se anima a una pregunta, muchas gracias, doctor Sunyeki. No, digo, yo, o sea, soy el reflejo de un equipo que está multidisciplinario, que está aquí en el hospital. Mis compañeros, su servidor, pues bueno, buscamos hacer lo mejor para nuestros pacientes, y junto con el gran equipo también de residentes que cuenta el servicio, además de los estudiantes del fellow en reemplazo articular. Pero no, lo que yo hablo es justamente un reflejo de mi servicio y del área de reemplazo articular de mi servicio. Muchas gracias por las palabras y bueno, la invitación. No, cuando gusten, yo encantado de hablar de lo que más me gusta, que es esto del reemplazo articular, y estoy a sus órdenes. Sí, muchas gracias. Y sabemos que la formación de nuevos médicos en esta especialidad, pues están bajo tu cargo y realmente saldrán excelentemente preparados para dar una mayor calidad de atención a nuestros pacientes, a nuestra sociedad. Ese es el objetivo. Bien, pues parece que no hay preguntas. Realmente muy enriquecedora la información que nos transmites, doctor. Agradecidos de nuevamente con tu presencia. En la bandeja de mensajes ya dejamos el link para que puedan entrar al canal de YouTube que tenemos de Sociedad Médica y puedan reproducir de nuevo la sesión quienes no pudieron conectarse. Agradecidos con todos. Que tengan un excelente día, doctor Aldo Argüelles. Te veremos próximamente. Te felicitamos por esta excelente presentación y a todos ustedes por conectarse a esta sesión de la Sociedad de Médicos del Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Gracias, doctor Aldo. Muchas gracias a ustedes. Que tengan muy buen día. Igualmente, que estén muy bien. Excelente día. Hasta luego.